Hola, hola mis queridos ciudadanos empoderados, esto es El Poder Ciudadano, un espacio donde el poder lo tienes tú. Hoy aprenderemos una función del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es la designación de autoridades. Designación de autoridades de control. Antes de la Constitución del 2008, las élites estaban acostumbradas al país del reparto. El legislativo se repartía los cargos de control y negociaba con el presidente de turno. Las autoridades electas debían lealtad a quien los había nombrado. La inestabilidad que tuvimos como país fue parte de ese pasado que dejamos atrás con la refundación del Estado en Montecristi. Por esta razón, el constituyente le quitó al legislativo el poder de poner autoridades. Ese poder pasó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que mediante un proceso técnico selecciona a dichas autoridades. El resultado fue un país con instituciones fuertes. La ley y el interés del pueblo prevalecía por sobre los intereses privados o políticos. La seguridad que llegamos a tener como país se debía a que había justicia. Con el Trujillato esto cambió, porque se desmanteló el Estado. Pero las élites que nos gobiernan quieren más. Con la consulta que propone el gobierno actual, quieren que regresemos al pasado. Por esa razón es tan importante que recuperemos la que han hecho que pierda el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese quinto poder limita que vuelva a haber dueños del pueblo. Ya sabemos que la importancia de limitar el poder político radica en la protección de los derechos y los intereses del pueblo ante cualquier amenaza. Defendemos la democracia de la dictadura, defendemos lo público del afán privatizador, defendemos la vida antes que la deuda externa. Tenemos con nosotros a dos invitados. Fundador de la organización Juventud Amazónica, Emanuel Pitiur, y la doctora Mónica Luzárraga, ex jueza de lo penal y docente universitaria. Bienvenidos a nuestro programa El Poder Ciudadano. Hola, mi estimada Yadira Saltos, qué gusto, gracias por la invitación a su bonito programa. Un saludo de igual forma a todos los que nos están viendo a través de la pantalla. Pues estamos aquí para contribuir, para conversar un poco acerca de las problemáticas que afectan la participación de la ciudadanía dentro de la toma de decisiones en asuntos públicos. Emanuel, si tú tuvieras como joven líder que estás dentro de la Juventud Amazónica, ¿qué decisiones ustedes tendrían que tomar sobre la defensa de lo público? Yo creo que implementar espacios donde la ciudadanía, el ciudadano tenga la oportunidad de ser partícipe directo es muy importante. Creo que debilitamos a un país disminuyendo las instancias públicas donde el ciudadano tiene que ser partícipe. Entonces yo creo que es momento de fortalecer estos espacios para que la ciudadanía pues tenga voz. Mónica, la responsabilidad entendida como la capacidad de responder tiene varias dimensiones. ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad jurídica y la responsabilidad política en los gobernantes? ¿Cómo está, Yadira? Mucho gusto y muy buenos días a todas las personas que se encuentran viendo este programa. Es importante primero establecer que la responsabilidad vista desde el ámbito de la esfera estatal siempre tiene estas dos contrapartidas, la parte política y la parte jurídica. La parte jurídica descansa en la ley y en la Constitución. El primer mandato que hace el presidente de la República al momento de posesionarse es defender la Constitución y la ley. Y la Constitución de la República del Ecuador establece que todos los servidores, en cualquier forma que presten servicios al país, deben respetar la Constitución y la ley. La consecuencia de no hacerlo se encuentra en la misma Constitución y la ley, y es precisamente que al igual que cualquier tipo de ciudadano, sean enfrentados ante la justicia ordinaria para que respondan por aquellas conductas que son contrarias al derecho y que son contrarias evidentemente al Estado legal. Luego vamos con la responsabilidad política, y esta tiene unas aristas mucho más grandes. Esto lo vemos a través del sistema de contrapesos, a través de la creación, a partir de la Constitución del 2008, de las 5 funciones del Estado.
Cuando analizamos esas 5 funciones del Estado, vemos que todas las funciones deben responder por el cumplimiento de sus funciones. Y de no hacerlo, pueden ser interpelados políticamente para que, en el caso de incumplimiento, ya no desde la parte jurídica, sino desde la parte política, respondan ante el incumplimiento. Sin embargo, a pesar de eso, se nos ha olvidado que los principales actores que deben realizar la valoración de la responsabilidad política de los gobernantes son los ciudadanos, quienes, sin embargo, han perdido, por decirlo así, la participación activa en este tipo de valoración del cumplimiento del mandato que le dan a los gobernantes. Si la ciudadanía realmente, a través de las funciones que tiene de elección directa, por ejemplo, la función legislativa y el Consejo de Participación Ciudadana, hiciera un verdadero control, una verdadera fiscalización de a quién eligió, para qué lo eligió, y luego de eso hacer un checklist de lo que cumplió o no cumplió, para ahora sí, dentro de las siguientes elecciones, castigar políticamente a aquellos que no cumplieron. ¿Crees que entonces el Consejo de Participación Ciudadana está debilitado y no está dando ese empoderamiento a la ciudadanía tal y cual lo dice la Constitución y la ley? Creería que sí, precisamente porque en todo lo que ha venido pasando desde el año 2008 ha perdido su legitimidad como institución, precisamente porque no ha respondido hasta el día de hoy al mandato constitucional de convertirse en un verdadero control cívico y político de las personas. Esa representación ciudadana no está hoy en día efectivamente demostrada en el actual Consejo de Participación Ciudadana porque no ha sido elegido a través de una participación activa de la ciudadanía. Creo yo en realidad que el desconocimiento de las funciones que debe ejercer el Consejo de Participación Ciudadana hace que la ciudadanía no se sienta identificada por ellos y que al final de cuentas, solo a través del verdadero conocimiento de a quienes designamos para ser parte de este Consejo y que además esas personas sean ciudadanos de bien, sean ciudadanos capaces, sean ciudadanos preparados y que realmente tengan la convicción de representar a la sociedad para quienes están ahí, ese va a ser el camino en realidad para lograr que haya una efectiva representación ciudadana. Tú estás hablando de una democracia participativa. Claro que sí. Donde el ciudadano tenga ese empoderamiento y el reconocimiento, que además tiene varios mecanismos donde se puede empoderar y hacer este control público, ¿no? A través de todo lo que te permite no solo la Constitución, sino también esos mecanismos. Por supuesto, no podemos pensar en una institución que tenga el nombre de representar a la sociedad si no existen o no se cumplen los otros mecanismos de participación ciudadana. La democracia no se agota en el sufragio, debe agotarse precisamente en los mecanismos de participación que permitan a la ciudadanía participar activamente en la política, pero que también puedan participar en el quehacer estatal viendo y valorando quiénes son los gobernantes que los están representando y si al final de cuentas cumplen o no con el mandato del pueblo. Emanuel, en este sentido, desde la juventud amazónica, ¿cómo se podrían ustedes activar, facilitar y acercarse más al Consejo de Participación Ciudadana? En la Amazonía manejamos un método muy importante para nuestra estructura social. Tenemos las asambleas comunitarias, tenemos las elecciones de los presidentes barriales y todo. Yo creo que desde ahí es muy importante que nuestra juventud dentro de esas asambleas pues también tengan la oportunidad de conocer a sus autoridades que están representándoles como exigidores de su derecho de participación ciudadana. Yo creo que debemos de elegir, como decía aquí la doctora, que nuestros representantes dentro del Consejo de Participación Ciudadana salgan desde las bases, como decimos nosotros allá en la Amazonía, salgan desde el pueblo, porque como jóvenes, que muchas de las veces también somos apáticos al tema político, no tenemos mucho interés en el ámbito político, pues desconocemos de las autoridades y al momento de ir a tomar una decisión, a irnos a votar, vemos rostros que en realidad desconocemos, ¿verdad? Y lo que hacemos es rayar al de la cara bonita o a la que más o menos me convence por ahí, desconociendo de sus capacidades, de sus actitudes y aptitudes, desconociendo de su experiencia al servicio del pueblo y pues cometemos ese gran error de poner autoridades que en realidad no nos van a representar. Gracias, Mónica. En el contexto de la pérdida de la legitimidad de las instituciones, ¿consideras que el Poder Judicial
impide una efectiva actuación contra los casos de corrupción por estar influenciado justamente por el sistema político? Ahí hay que repreguntarnos más bien, Yadira, por qué razón la función judicial pudiera estar ingerida por parte del poder político. Los funcionarios judiciales, los jueces, son elegidos a través de concursos de mérito y oposición. Concursos que son públicos, que son transparentes y que deben elegir de entre los juristas aquellos que mejor representan su carrera, aquellos que mejor se han desempeñado. Luego de eso viene otra cosa totalmente distinta, que es el ejercicio jurisdiccional, que ese sí, evidentemente, hasta el día de hoy lo vemos empañado por la injerencia política de quienes representan a la función judicial. Esto no se va a acabar mientras nosotros no tengamos la convicción de que la independencia judicial debe ser respetada. Solo bajo esa arista, teniendo funcionarios judiciales comprometidos, no con el gobierno del momento, no con la coyuntura política, sino convencidos de su labor, que es dictar justicia, dar justicia al pueblo, y servir a los ciudadanos. Vamos primero a empoderarnos de nuestro cargo, respetar nuestro cargo, que de hecho, sea de paso, hoy en día la gente no confía tampoco en la labor judicial, no confían en los jueces, porque muchas veces se enfrentan los judiciales a estas interpelaciones públicas, a comentarios públicos, que lo único que hacen es interferir. Considero yo que la principal obligación que tienen los demás poderes del Estado, cualquiera que sea, es respetar la independencia judicial, respetar los fallos y respetar el debido proceso. Si hay una persona, cualquiera que sea, de cualquier estrato social, que tenga que ser llevado a la justicia, debe respetarse no solamente el debido proceso, sino también su presunción de inocencia, y enfrentarse, como se enfrenta cualquier ciudadano, al Poder Judicial. Es la única manera de garantizar que al final de cuentas, cualquiera que sea el resultado, habrá confianza en la decisión judicial que se haya tomado. Mónica, tú fuiste jueza, entraste por concursos de méritos y oposición. ¿Cuál fue tu experiencia al respecto? Una experiencia bastante transparente, una experiencia bastante comprometida con la academia. Puedo dar fe, Yadira, de que el concurso que me designó en su momento como jueza no estuvo plagado de cuestiones o de injerencias, de comentarios que desvaloraran la capacidad de quienes concursaron, ganaron, y hoy en día, excepto quien te habla, se mantengan todavía en el ejercicio de sus funciones, porque son no solamente buenos profesionales, sino que además han sido profesionales de carrera, es decir, no son personas elegidas al azar. Entonces, hoy en día considero, al menos desde mi propia experiencia como concursante y ganadora de un concurso, que el concurso fue transparente, que fue legítimo y que además, por conocimiento de quienes todavía ejercen la función judicial, son personas comprometidas con la labor judicial, y que es muy poco probable que quien ingresa sabiendo que lo ha hecho correctamente, pueda desviarse hacia la presión política. Muchísimas gracias, Mónica. Nos vamos a un corte, volvemos. Soy Yadira Saltos y voy a demostrarles que en nuestro país el poder lo tienes tú. Te invito a ser parte de nuestro programa El Poder Ciudadano, donde juntos construiremos la democracia participativa. Síguenos en nuestras redes sociales. Es importante recoger las propuestas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Cuéntanos, ¿cuál es tu propuesta para la designación de autoridades que la lleva el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Como joven de la Amazonía, como naciente de un pueblo que ha sufrido bastante en el tema y carece el tema de educación, mi estimada Yadira, como es el pueblo Shuar, en Morona, Santiago, y como otros pueblos, nacionalidades originarios de la Amazonía, vemos la necesidad de la capacitación, de la educación, del profesionalismo de nuestros jóvenes, de nuestra ciudadanía, para que ellos, en base al conocimiento, la experiencia y la profesión, las capacidades como individuos, pues se empoderen de estos procesos. Estimada Mónica, siguiendo a Churchill, la democracia, a pesar de todas sus limitaciones, siempre puede ser perfectible. En ese sentido, ¿cuáles son los vacíos del proceso de la designación de autoridades actualmente desde el Consejo de Participación Ciudadana? Considero, Yadira, que, como lo comentábamos antes de la entrevista, les decía que
el principal problema que existe hoy en día en la designación de las autoridades de control y fiscalización que elige el Consejo de Participación Ciudadana es que si bien los vocales del Consejo de Participación Ciudadana son elegidos mediante elección popular, las autoridades no. Estas ternas que regularmente vienen de los demás poderes del Estado siguen siendo ternas que que conllevan un tema político. Considero que el vacío que ha venido arrastrándose desde antes de la Constitución del 2008 responde precisamente a eso. Las autoridades de control, las dignidades del Estado, procurador, contralor, no pueden venir de las demás funciones del Estado. Creería yo que uno de los mecanismos propicios para garantizar el efectivo control político y la responsabilidad política de nuestros gobernantes es que quienes ejerzan este tipo de cargos a través de la elección efectivamente del Consejo de Participación Ciudadana deberían ser ciudadanos comprometidos, responsables, vinculados a la academia, vinculados a los colegios de las debidas profesiones. Es decir, aquellas personas que realmente representan a la sociedad, que pudieran hacer un verdadero control de la corrupción si fuera del caso, y que además están más cercanos, como lo decía el compañero Emanuel, a esa realidad social y que es el verdadero contacto con la ciudadanía. Mientras las ternas o las autoridades de control y fiscalización estén siendo originadas en las ternas derivadas por las demás funciones del Estado, no va a existir una verdadera democracia participativa, un verdadero acceso de la ciudadanía a poder controlar, como lo hacía antes la Unidad de la Control Cívico de la Anticorrupción, las actuaciones de nuestros gobernantes e interpelarlos, si fuera del caso, mediante los mecanismos propicios para aquello. Actualmente existen unas vedurías, justamente las vedurías ciudadanos y los observatorios ciudadanos para la designación de autoridades. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo crees que se podrían mejorar justamente para esa designación de autoridades? Yadira, la falta de legitimidad que han tenido las instituciones, todas, y todas las funciones del Estado, hacen que cada día los ciudadanos se sientan menos comprometidos con el quehacer político. Desde la academia, porque ejerzo la docencia, mantengo diálogo con los jóvenes que son estudiantes de Derecho y muchos de ellos son desconocedores absolutos de la política, no saben quiénes nos representan, no saben a quiénes han elegido. Pienso que hay que refrescar las bases de muchas de las instituciones, de muchos de los partidos, para lograr estas cercanías y hacer que los jóvenes, los ciudadanos, los pueblos y nacionalidades sean partícipes de esas vedurías, que sean partícipes de esos colegiados observatorios, para que realmente tengan una presencia que a cualquier persona, a cualquier dignidad, le pese como una suerte de observatorio permanente, de que si no cumples con tus funciones, ahí están los observadores ciudadanos para interpelarte, para llevarte a responder ante tus mandantes definitivamente. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Emanuel. Gracias, Mónica, por acompañarnos en este programa El Poder Ciudadano. Soy Yadira Saltos y voy a demostrarles que en nuestro país el poder lo tienes tú. Te invito a ser parte de nuestro programa El Poder Ciudadano, donde juntos construiremos la democracia participativa. Síguenos en nuestras redes sociales. Bienvenidos al segmento de La Silla Vacía. Hoy nos encontramos acá con Michelle, que viene desde la Amazonía del Cantón Sucúa. Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Yadira, por habernos invitado a este programa. Y pues para mí es un placer y un gusto conocerte. Muchísimas gracias, Michelle. Cuéntanos, ¿cuál es la realidad que están viviendo actualmente en tu cantón, en tu comunidad? Yo te hablaría de la inseguridad, de la delincuencia, de que pues mucho últimamente ha estado pasando eso. Se suponía que la Amazonía era un lugar seguro donde que no había delincuencias, matanzas, o sea, robos, nada de eso. Pero pues últimamente no se deja de escuchar que hay mucha delincuencia que robaron. Eso sucede diario en la Amazonía. Y pues sobre eso, la inseguridad, pues a veces no tenemos esa seguridad, o sea, nosotros hasta como ciudadanos nos da miedo a veces hasta incluso salir de la calle, hasta incluso nos da miedo irnos a darnos una vuelta. ¿Por qué? Porque puede ser que a la esquina ya nos pase algo, bien nos puede pasar cualquier cosa porque no se ha dejado de
como te digo, no se ha dejado de escuchar que pasan cosas y entonces para uno a veces es aterrador. Michelle, ¿significa que la actividad productiva, turística, ha disminuido en tu cantón? Yo te diría que creo que sí, porque, o sea, más antes, pues a los turistas les gusta nuestra, o sea, te voy a hablar un poco de eso, les gusta nuestra cultura, les encanta, pero sí van turistas aún, a pesar de lo que pasa, pues sí van turistas aún, pero a veces eso tampoco no es, como te digo, una excusa para no ir, pero no, sí van, yo he visto que sí van, les gusta, como te digo, nuestra comida, la comida, los ayampacos, los muquintos, o sea, todo eso. Y hasta incluso a los turistas les gusta vestirse como nosotros, les gusta aprender nuestro idioma, les gusta que les vistamos así como nosotros nos vestimos. Es bien hermoso. Michelle, quisiera que en este momento te empoderes de tus derechos. Como lideresa juvenil de la Amazonía, cuéntame, ¿cuál sería la primera acción que tú tomarías respecto a lo que nos acabas de comentar, la inseguridad que está acechando en tu cantón? ¿Qué harías? Bueno, respondiendo a su pregunta, pues yo haría tipo una charla con los jóvenes, trataría de involucrar a las autoridades, a mis ciudadanos, también a los policías para que nos puedan ayudar, pues tratar de hacer charlas, no sé, para la seguridad y para el bien de nosotros también. Muchísimas gracias, Michelle, por habernos acompañado en nuestro programa El Poder Ciudadano y lo importante que es haber aprendido respecto al Cantón Sucúa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque he aprendido un poco más sobre los derechos y el poder ciudadano. La democracia participativa no se hace desde un escritorio y desde las capitales, sino desde las comunidades y los barrios con los pueblos y nacionalidades. Mejorar e involucrar a la ciudadanía en los procesos de selección de autoridades es un gran reto del que deben ser parte la academia, el sector privado y las organizaciones sociales. Y recuerda que el poder lo tienes tú. Hasta la próxima.